Magister, y estamos compartiendo en el Facebook. Ok, Hay mil que dar gracias. 5 minutos para que los miembros de la orden se, se registren y también para compartir. Ya, perfecto.
Muy bien, estimados colegas, ante todo muy buenas noches. Creo que ya hemos dado el tiempo prudente como para poder conectarnos a la sesión de hoy. Decirles que el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante en el cual vamos a ver otras opciones de intervenciones en salud mental y que de esta manera también nos puede ayudar a ustedes a poder abordar ciertos desequilibrios de emociones o desequilibrios en el tema de salud mental que los va a ayudar también pues a fortalecer de repente o prevenir ciertos malestares, más aún ahora que estamos con un tema de prácticamente, ¿no? Síndrome de estrés postraumático, ¿no? Estamos entrando a temas ya en esta pandemia, pues este tema de confinamiento nos está incluso ya afectando las habilidades sociales. Y lo importante pues es integrarnos como equipo y también lo que llamamos eh, el autocuidado. Regularmente le enseñamos al paciente que debería de autocuidarse. También debemos de autocuidarnos. Bueno, vamos a iniciar la parte de hoy. Sin más decirles que nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez, eh, le manda muchos saludos. Continuamos con el empoderamiento académico, no ha parado, seguimos prácticamente con todos los cursos. El día viernes va a estar también un ponente de España, muy conocedor acerca del tema de la parte comunitaria, las intervenciones en comunidad. Y muy bien, vamos nosotros entonces a hablar de hoy de un punto bastante importante y yo pienso que debemos también nosotros de definir qué es la salud mental. ¿Qué pensamos nosotros de la salud mental y cómo esto afecta nuestro día a día? Y cómo vamos a lograr nosotros incorporar de repente un tema, una estrategia, una ayuda, que también se llaman primeros auxilios psicológicos, que nos ayuden a mejorar este proceso. Entonces, prácticamente nosotros con esta temática de hoy vamos a conocer un poquito, porque esto es eh, llamémoslo bastante extenso, pero he tratado de resumir el tema en algo muy básico para poder entenderlo, ¿no? Y tenemos que entender que la salud mental, pues, va a incluir no solamente un estado físico, sino un bienestar emocional, social. Y este va a afectar muchas veces la forma en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo enfrentamos la vida. Y va a determinar, pues, si nosotros tenemos un buen enfrentamiento de estas emociones, de estos sentimientos, vamos a poder manejar el estrés que hoy nos aqueja y de esta manera vamos a poder tomar decisiones. Entonces, les voy a presentar la temática de hoy, que es huerto terapéutico como intervención en salud mental. Y ustedes pensarán y dirán, ¿y cómo salió esto? ¿Cómo se dio el tema de huerto terapéutico? ¿Por qué lo están tocando? Miren, en otros países, ese tema del huerto terapéutico está con una guía de práctica clínica y ya está incorporado dentro incluso de las instituciones prestadoras de salud en el caso de las instituciones de salud mental. Existe evidencia de que el, el tener un programa de huerto terapéutico dentro de las instituciones de salud ayuda grandemente a temas de depresión, a temas de baja autoestima, a tema, por ejemplo, de alguna demencia que tenga el paciente, al tema de la ansiedad, al tema de crisis que pueda tener el paciente. Entonces, estos estudios nos han llevado prácticamente, pues, a tener todo este proceso y enmarcarlo, pues, justamente eh, en una intervención que en muchos países ya es propio del enfermero. Muy bien. A ver, ahí veo que están mandando saludos de Arequipa, Cusco. Gracias, gracias. Buenas noches con todo. Argentina también está presente. Miren cómo esta señal también hace que nos juntemos varios lugares, varios departamentos de nuestro querido país. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Buenas noches, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con esta frase bastante importante.
El hombre, a través del uso de sus manos, con la energía de su mente y de su motivación, puede influir, ojo, puede influir en el estado de su propia salud. Y es por eso que nos decían, ¿no? Nosotros los enfermeros ubicamos respuestas humanas y esa respuesta humana no solamente debe basarse en un punto biológico, en un punto de cuerpo, en un punto de enfermedad por afección de algún órgano, sino también tiene que guardar relación con el tema mental y con el tema social. El tema mental es un punto muy importante porque en el momento que tu paciente ingrese a un síndrome del desuso y cuando tu paciente ingrese un desequilibrio, por ejemplo, de su motivación espiritual, prácticamente estás perdiendo la esencia de ese paciente. Muchos de nosotros solamente nos centramos en la parte biológica y no les echamos la culpa porque prácticamente nos han llevado por un modelo biomédico y eso prácticamente ha hecho que nosotros nos relacionemos directamente con la patología y con la parte biológica del ser humano. Pero hay una parte principal y vital que es la parte mental, la parte psíquica. Por eso que nos decía que a través del uso de las manos, con la energía de la mente y la motivación, esto va a influir en la propia salud del ser humano. Y no solamente del paciente que está con depresión, no solamente del paciente que está con algún desequilibrio mental, sino hablamos de manera general. Miren qué nos dice la Asociación Americana bueno, es horticuloterapia, en algunos lugares que también se conoce. Define a este proceso, esta terapia, ¿ok? Horticultural, como la terapia, define la terapia por la horticultura como actividades relacionadas con el cultivo de plantas y esto es realizado por un terapeuta entrenado. Y este terapeuta entrenado busca objetivos específicos para cada paciente. En otros países esto prácticamente ya entra como una especialización, donde esta persona, este enfermero, que en su gran mayoría, por la data que se tiene, la gran mayoría son enfermeros que se especializan en esta área. Regularmente es una subespecialización que están haciendo en otros países con enfermeros que ya conocen el tema de salud mental y psiquiatría. Entonces, estos profesionales son entrenados y buscan objetivos específicos para cada punto, ¿no? Y de alguna manera lo que van a hacer es ayudar a que esta persona, a que este paciente, que puede ser que tenga un desequilibrio mental o puede ser un paciente que está viviendo un nivel de estrés, mejore adecuadamente este proceso. Entonces acá, por ejemplo, vemos nosotros que la terapia hortícola, que también se le conoce en otros países como terapia hortícola, es una disciplina que pertenece, ojo, a las ciencias sociosanitarias, que cuentan con una identidad propia, ¿ok? Y que esto surge de una fusión entre la horticultura y la terapia o también llamada rehabilitación. Y ahora les voy a explicar por qué la importancia y por qué en otros países se está aplicando e incluso tienen un programa establecido de este tema, pues, ¿no? De el plantado de plantas, perdón por la redundancia, y que esto prácticamente ha ayudado grandemente a mejorar estado emocional, a mejorar el autoestima, ¿no? De este paciente, de estos pacientes. Miren ustedes, el huerto terapéutico viene a hacer el trabajo con plantas. Y esto deviene de base del ser humano, ¿no? Y este ser humano se va a desempeñar en un ambiente abierto que el punto importante es vincularlo con otro ser vivo. Y nosotros sabemos que el otro ser vivo viene a ser esta planta. Entonces, según los estudios indican que el hecho que yo me vincule con otro ser vivo me va a dar estímulos sensoriales, naturales en base a la textura, color, olor, sonido incluso,
y flexibilidad para asumir diversos roles y de esta manera el paciente pueda planificar y desplegar las habilidades motoras. Entonces, aquí el usuario vive una experiencia creativa donde se le va a otorgar resultados visibles y compartibles y donde vamos a trabajarlo en equipo y donde vamos a poder desarrollar habilidades que muchas veces el usuario, el paciente no conoce y que esto se va a implementar de manera pues paulatina, donde nosotros vamos a poder pues vincular a este paciente con otro ser vivo y entienda la importancia de este ser vivo y de esta manera pueda pues desplegar sus habilidades motoras. Entonces, el huerto terapéutico tiene muchas herramientas que lo que brindan son oportunidades en el usuario, ¿ok? Y que son de efectos significativos en el paciente que realice este tipo de terapia porque van a experimentar nuevos procesos y perdón, van a desencadenar nuevos, incluso nuevos vínculos de aceptación. Y esto va a permitir, ¿qué cosa? Que el paciente aumente sus expectativas basados en su vida, las expectativas de mejora, y va a poder incorporar ya todo un proceso, ¿no? De mejora y sentir que el paciente va a planificar todo un proceso de intervención. Aquí lo importante que tenemos que entender es que nosotros vamos a ser partícipes de esta terapia. Y no solamente, como les dije, en pacientes que tienen un desequilibrio eh, mental, sino también en personas como nosotros, que estamos estresados, en personas que estamos constantemente con la sobrecarga laboral. Entonces miren ustedes que nos decía Mary Reilly, ¿no? El hombre a través del uso de sus manos, con la energía de su mente y su motivación, puede influir en su estado propio, de su propia salud, lo que hemos analizado anteriormente. Y es verdad, porque yo para hacer el huerto terapéutico utilizo mis manos. Estoy motivado porque voy a hacer que un ser vivo prácticamente esté presente y sobreviva a, a este tema de terapia. Entonces acá es un tema importante que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Y hay evidencia acerca de ello. Por ejemplo, acá tenemos un estudio que nos habla de la efectividad de la horticuloterapia. Han hecho una revisión sistemática randomizada con control y ha salido que es importante que la horticuloterapia terapéutica es efectiva para muchas veces disminución de la ansiedad, disminución de la depresión. Acá tenemos otro estudio en PubMed, ¿no? La terapia hortícola, un estudio piloto sobre la modulación de los niveles, miren, de cortisol y los índices de ansia de sustancias, trastorno de estrés postraumático, depresión y calidad de vida en veteranos. Es un estudio bastante importante que habla justamente de la evidencia científica que existe para la terapia, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, incluso debemos de comenzar por nuestra propia familia, donde nosotros podamos abordar estos temas y poder también de repente disminuir los niveles de estrés que muchas de nuestras familias por el tema de confinamiento se está viviendo en casa. ¿Mm? Y sí, Rosa, es una especialidad de enfermería, ¿no? Y hay muchas experiencias, ¿no? Yo les podría contar mi propia experiencia. Yo no tenía ni una planta en casa y ahora estoy con mucha planta en casa y eso también me ayuda a disminuir de repente mi nivel de ansiedad, porque era una persona que estaba de un lugar a otro. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba prácticamente 12 y media de la noche, porque prácticamente estaba activo constantemente y me iba a un lugar, me iba a otro lugar, iba acá, iba allá.
ahora que estamos en este confinamiento, lamentablemente por el tema de pandemia, muchos nos estamos quedando en casa y estamos haciendo trabajo remoto. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos entrando en un tema de estrés o de depresión. Y es importante que nuestra mente se ocupe en algo, ¿no? Acá hay otra, miren, ¿ve? Efectos de la terapia hortícola de autoestima y depresión en mujeres maltratadas de un albergue de Corea. Un estudio, ¿no? Donde indicaban prácticamente cómo esto les ayudó, cómo fue eficaz esta terapia en pacientes. Y aquí hay algunos aspectos terapéuticos de jardinería en psiquiatría, ¿no? Cuando hablamos de la psiquiatría y cuando hablamos de entornos terapéuticos, prácticamente esta terapia va a ayudar muchas veces a restaurar la conciencia, las habilidades comunicativas del paciente y el funcionamiento corporal. Miren ustedes, aunque ustedes no lo crean, los jardines nos muestran cómo lidiar con el mundo que nos rodea y prácticamente verlo natural y muchas veces creamos y somos creativos para hacer este huerto terapéutico. Hay estudios que indican que a través de la jardinería, muchos de nuestros pacientes psiquiátricos que tienen esquizofrenia, que tienen depresión severa, que están entrando con un tema, por ejemplo, de estrés, y que estos afectan el cuerpo muchas veces de manera positiva, puede volverse consciente de sí mismo y dentro de su entorno. Imagínense este tipo de terapia cómo ayuda grandemente a estos pacientes. Y mucho más que nosotros actualmente estamos en un tema pues de estrés, de un nivel de estrés bastante elevado, con un nivel de depresión bastante elevado. Y esto nos va a ayudar a mejorar esos procesos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la terapia, ¿ok? Este efecto terapéutico de la jardinería en psiquiatría nos va a ayudar a ver cuáles son las capacidades con el cual muchas veces han sido perturbadas por la misma enfermedad. Por ejemplo, el tema de las habilidades sociales. Tenemos pacientes, por ejemplo, con algún tema de salud mental desequilibrada y la habilidad social es lo primero que pierden los pacientes, ¿no? La educación y muchas veces viéndolo desde enfoques negativos, ¿no? Entonces, la jardinería ayuda a los pacientes psiquiátricos ¿a qué cosa? A que tengan un interés por el mundo, a que se comuniquen, a que reflexionen sobre el trabajo y que siempre lo hagan en un entorno grupal. Sophie dice que tiene muchas plantas y que ahora están, pues, dice que en su casa su madre tiene muchos helechos, dice, ¿no? Y ahora estamos sembrando más y mucho más macetas, ahora las cuido. Y si tú te das cuenta, Sophie, Sophie, tú estás y te das cuenta tú, eso también te ayuda, porque estás, y aquí me toca echarle agua, tengo que cortar, tengo que podar, tengo que cambiarle de repente la tierra, tengo que echar algún tema de vitaminas para que mi plantita no se muera, y eso prácticamente te ayuda y te estimula a que tú puedas y tengas algo que realizar, ¿no? Te estimula. Prácticamente hace que esa ansiedad que tienes se vaya en un enfoque en el cual tú ya lo has planeado, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Andrea. Lala nos habla del síndrome de Burnout en enfermeros, imagínense. Imagínense que cada enfermero que tiene ahorita el síndrome de Burnout realizar ese tipo de terapia. Imagínense. Nos ayudaría grandemente, ¿verdad? Nos ayudaría grandemente. Pero lamentablemente, muchos de los enfermeros todavía no creemos en la terapia alternativa. Todavía no estamos creyendo en ello y nos direccionamos al tema netamente biológico y de enfermedad. Entonces, miren, la salud mental de enfermería actualmente
ha aparecido fuertemente. Y este estrés está afectando la salud física, mental y emocional. E incluso está llevando a los pacientes a qué cosa? A depresión y ansiedad. Hace poco habían estudios donde indicaban que ha aumentado el consumo de ansiolíticos en el profesional de salud. Rosita, que es especialista también en salud mental, me dice que en los hogares protegidos existe el biohuerto, ¿no? Que ayuda mucho, exacto. En pacientes con esquizofrenia también ayuda grandemente el biohuerto. Biohuertos, horticuloterapia, huerto terapéutico, estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes van a Brasil y en Brasil los centros psiquiátricos tienen mucho tema de eh, el huerto terapéutico, ¿no? Tienen mucho afines con ello porque les resulta beneficioso para el paciente. Si Guapa Peña me dice eso, ¿no? Y tiene razón, muchas veces el jardín hace que nosotros nos desestresemos, comenzamos a cortar, comenzamos a sacar las hojas secas, comenzamos a limpiar, ¿no? Y lo que dice Laura Trujillo también es importante, muchos incluso están ya teniendo sus huertos, pero ya para prácticamente consumir el alimento de esos huertos, ¿no? Como la lechuga, la cebolla, claro, tienes razón. Hay algo que dice Sofía y me parece, Sophie Tueste y me parece importante y lo voy a mencionar. Ella nos dice que lo que está pasando ahorita es que la pandemia nos ha acercado a la naturaleza, lo que no se hacía antes y tiene razón. Antes, por ejemplo, hablar de eh, este tema de biohuertos, hablar del tema de estas intervenciones de enfermería basados en la articuloterapia, ¿no? Entonces, prácticamente ha hecho que esta pandemia ha hecho, sí, justamente que nos unamos a la naturaleza, ¿no? Y de esta manera prácticamente esta terapia nos ayude y nos ayude a enfocarnos, pues, ¿no? En intervenciones precisas, no solamente para el paciente, sino en intervenciones para autocuidarnos, colegas. El autocuidado es importante que le enseñemos al paciente, pero también nosotros tenemos que autocuidarnos. Tenemos que enseñar a que en la casa, a la familia, también se puede autocuidar. Y miren entonces, ¿cómo está afectando nuestra calidad de vida? Estos efectos negativos que aqueja prácticamente la salud mental, provocando qué cosa? Es nivel de estrés elevado, la emoción, hemos visto la depresión. Y miren ustedes, ¿ah? El estrés puede prevenir el cansancio de problemas continuos, siendo qué cosa? Los cuerpos y la mente de los enfermeros los que no tienen oportunidad, ¿a qué cosa? A recuperarse. Y para ello yo tengo que tener estrategias. ¿M? Y de esta manera poder pues adecuarlas. Acá me hacen una pregunta y me dice, ¿qué terapias para personas que no les gusta la jardinería? Estimada Ana, cuando no nos gusta la jardinería, existen otras terapias, por ejemplo, que te pueden ayudar con especialistas, por ejemplo, eh, las terapias de relajación, por ejemplo, ¿no? Terapias, por ejemplo, de ejercicios activos pasivos, también te pueden ayudar grandemente a bajar temas de niveles de estrés, ¿no? La escucha activa también, por ejemplo, es una terapia muy buena, donde tienes un monitor, lo que se llama coaching ahora, ¿no? Que te escucha activamente y te va orientando a ciertos procesos, ¿no? Actualmente está muy alterado el tema de salud mental, tienen razón. Sí, estimada Nancy, esperemos que lo realicen, ¿no? Y miren ustedes el contacto social con los usuarios, que son los pacientes, el clima organizacional, la sobrecarga laboral, estos horarios irregulares que tenemos ahora y que estos se unen muchas veces a la labor del hogar, están haciendo que ingresemos a un tema de desequilibrio en la salud mental. Imagínense las personas que están haciendo trabajo remoto.
que están en su casa, pero están trabajando y están con la familia. Eso es, aunque ustedes no lo crean, es más estresante todavía, ¿no? Porque muchas veces se quedan trabajando horas de horas y yo siempre lo que les digo, ¿no? Si tengo trabajo remoto, tengo que separar. Si a las 5 termina mis labores, a las 5 termino mi labor, cierro esa habitación donde la he designado para el trabajo remoto y no la vuelvo a abrir hasta el día siguiente. Pero muchas veces, y eso yo siempre es lo que digo, o sea, en salud mental y para tener un equilibrio de salud mental, prohibido tener un televisor en el cuarto, prohibido tener una computadora en el cuarto, porque no te separa de las noticias negativas, no te separa, por ejemplo, de la computadora de tu trabajo. Y aunque ustedes no lo crean, mentalmente estás durmiendo con tu trabajo al lado. Y lo que tenemos que aprender es a desprendernos un poco. Y si estás haciendo trabajo remoto, escoge una área específica donde vas a hacer tu trabajo remoto. Tu sala, tu comedor, una habitación, designa. Cierras esa habitación y no entras, te olvidas de esa habitación. Pero muchas veces estamos entrando y constantemente estamos en esa área, ¿no? De trabajo. También, cuando hablamos de medicina alternativa, con lo que dice Claudia, ¿no? Hablamos de arteterapia, musicoterapia, que también son, por ejemplo, la musicoterapia se practica mucho en el paciente psiquiátrico. Ayuda, ¿no? Libera. También, o sea, miren lo que yo les digo, busquemos terapia alternativa para poder disminuir esos niveles de estrés que estamos viviendo ahora en día. Y este es un tema que te ayuda grandemente. El tema de horticuloterapia, biohuerto o prácticamente huerto eh, como intervención en la salud mental. Muy bien, entonces vamos a hablar acá, por ejemplo, cuidar de las plantas aportan beneficios. Miren ustedes el primer beneficio. Las actividades al aire libre hacen que aprovechemos qué cosa, el sol. Y ahí van a haber aumento de los niveles de endorfinas, que en nuestro organismo va a producir efectos positivos y van a qué cosa, van a trabajar netamente en un estado general positivo para el estado de ánimo. Y esto es bueno, por ejemplo, para personas que sufren de depresión, porque va a ayudar a que se mantengan activas ese tema de procesos con las plantas, ¿no? Acá me preguntan qué tipo de plantas podemos tener, va a depender, pues, ¿no? Si yo tengo un lugar donde hace mucho sol, tendré que comprar plantas de sol. Si tengo un lugar que se llaman exteriores, ¿no? Si tengo una zona de poca luz, de mucha sombra, tendré que, pues, comprar plantas de sombra, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de planta que te pueden ayudar a mejorar este proceso. Y miren este primer beneficio que tiene, el estado del ánimo. Te ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y nosotros ahí tenemos que identificar estos procesos, ¿no? Que nos ayudan. Y el estado de ánimo definitivamente pues es importante para el goce de nuestra salud mental, ¿no? Vamos a leer acá que nos dicen. El brote de semillas sí, sí toma su tiempo, definitivamente, ¿no? Y eso también te ayuda a que estés peregne y estés viendo cuándo sale este tema de la planta, ¿no? Recuerden ustedes, cuando hablamos de estado de ánimo, estimados colegas, estamos hablando básicamente del humor o del tono sentimental agradable o desagradable, y esto se va a acompañar de una idea o una situación, y esto se mantiene muchas veces en el tiempo, ¿ok? Entonces son puntos que tenemos que tenerlos en cuenta para cuando nosotros hagamos este tema de terapia como intervención en la salud mental, ¿no? Cuidar las plantas también nos aporta otro beneficio.
Cuando realizamos una serie de acciones, por ejemplo, cuando regamos, así nos parezca, por ejemplo, algo muy básico, cuando podamos, cuando podas, cuando siembras, miren, nos ayudan a desconectarnos del pensamiento negativo y nos concentramos en lo que estamos haciendo. Y esto nos resulta placentero, ¿no? Entonces, miren ustedes, nos desconectan de los pensamientos negativos que se puedan tener. Y esto ayuda grandemente, pues, a ello, ¿no? Se pueden aplicar en oficinas, claro que se pueden aplicar en oficinas, ¿no? Hay plantas conocidas, por ejemplo, lo que sugieren es que plantemos, por ejemplo, verduras, como el tomate, el culantro, el orégano. Nos recomiendan que sean, pues, ese tipo de plantas que también te ayuden, pues, y veas los frutos, y eso también ayuda a mejorar los estados de ánimo, ¿no? Exacto, Dali Torres, ayudan grandemente al tema de salud mental. Por ejemplo, mis alumnos de pregrado, ellos ya están ahorita creando su biohuerto, porque el tema es que cuando ellos terminen el curso de psiquiatría y salud mental, ellos tienen que mostrar la evidencia desde que fue semilla hasta cómo están sus biohuertos ahora. Y ellos tienen que contar la experiencia de cómo se sienten y cómo les ha aportado este biohuerto. Pueden decir también otras personas, lo que muchos escuchan, ¿no? Profesor, a mí no me duelen las plantas porque las plantas se me mueren, ¿qué hago? Lo que tienes que hacer es leer de qué es esa planta, cómo vas a abordar esa planta, cómo la vas a cuidar, porque no todas se pueden cuidar de la misma manera, no todas se pueden regar eh, a ese tiempo. Entonces, eso te va a hacer a ti que tú te enfoques en un tema y que comiences a analizar, comiences a ver, comiences a investigar, a indagar. Y eso te desconecta un poco del pensamiento negativo. Muy bien, continuamos entonces. El otro punto, por ejemplo, es que el hecho de ver crecer plantas y cultivo nos produce un grado de satisfacción. Y esto nos permite a que nosotros mostremos más dedicación en lo que estamos haciendo. ¿No? Y esto prácticamente es una actividad que mejora, aumenta la autoestima de la persona. Entonces, podemos decir en este proceso que nos ayuda grandemente a mejorar ciertos procesos. Y miren el autoestima. Imagínense que en los colegios practicaran ese tema de biohuertos, ¿no? En algún momento se quiso practicar, yo me recuerdo mucho que en algún momento se quiso practicar, nos decían, realiza el plantado de cualquier tipo de ser vivo, bueno, que sea algún tipo de planta, ¿no? Y que tú tienes que ir a regarla constantemente para ver, pues, cuál era el fruto de tu planta. Las aromáticas, claro, esas plantas, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo el beneficio es que aumenta el autoestima. Y otra cosa, miren, cuidar de las plantas es una actividad que podemos hacerlo solos definitivamente, pero también podemos compartirla con nuestra familia, amigos, a esta afición que hemos iniciado. Y esto va a permitir disfrutar momentos de soledad. A ver, díganme ustedes, y a ver, todos que están ahí en el grupo del Facebook, ¿a quién eh, no, en algún momento no ha deseado un momento de soledad? Yo pienso que sí, ¿no? ¿Hay algún momento donde nos gusta estar solos y o sea, nos gusta estar tranquilos y olvidarnos de todo y estar viviendo una experiencia diferente? La soledad también es buena. Muchos la catalogan como mala, pero hay personas que les gusta la soledad y viven tranquilamente. Entonces,
Este tipo de terapia también te va a ayudar a que tú tengas momentos con tu soledad y te encuentres con ella y te sientas bien, pero también te va a ayudar a socializarte con otras personas, porque puedo invitar a mi familia, puedo invitar a mis amigos a que participen de esto y que comiencen e inicien a tener pues todo un proceso de terapia. Yo les cuento que yo inicié con un tema de plantas cuando me regalaron un bonsai, ¿no? De ahí comencé a ver plantas y comencé a analizarlas y prácticamente eso ha sido un tema de terapia durante toda esta pandemia y me ha ayudado a mejorar, ¿no? De repente los niveles de ansiedad que en algún momento me daba por el tema, pues imagínate que no salgas, ¿no? Muy bien lo que nos decía Elizabeth Toledo, ¿no? Que la soledad es una buena compañera para encontrarse uno mismo, sí, eso es verdad. Paula dice que tienen un jardín y cuidan orquídeas. Miren ustedes, las orquídeas son de bastante cuidado, ¿no? El otro tema que nos ayuda a cuidar, por ejemplo, el cultivo de un huerto, que va a permitir que la persona alcance su máxima autonomía y su integración con la sociedad. Porque prácticamente aquí él va a ser responsable de que esto que está plantando sea de manera adecuada, produzca frutos, produzca floración, que se vea bonito. Vas a tratar de que todo esto esté pues bien organizadito en tu jardín, definitivamente, ¿no? Miren, en el aspecto cognitivo, también el tener este tema de terapia de los biohuertos te va a estimular a la memoria, mejora la concentración y qué cosa, y el aumento de la capacidad de atención. Y aquí vas a también a ver un incremento generalizado de qué? Del funcionamiento cognitivo. Y va a desarrollar qué cosa, la capacidad creativa y la inteligencia estética, porque tú vas a ver cuándo tiene que ir una planta de color aquí, qué le vas a colocar si la plantita se está yendo para un lado, entonces prácticamente vas a desarrollar esa inteligencia estética. Muy bien, Claudia Castillo, vas a aprender a cultivar, perfecto, tienes que aprender a cultivar entonces ahora. Otro aporte que nos da, por ejemplo, en el tema psicológico es que mejora el estado de ánimo. Y eso lo hemos visto en las anteriores PPT, ¿no? Cómo se ayuda a mejorar el estado de ánimo. La mitigación de la depresión, por ejemplo. Cómo disminuimos la ansiedad del estrés. Y muchas veces los comportamientos conflictivos también te ayudan, ¿ah? Y eso mucho yo lo he visto, por ejemplo, en pacientes esquizofrénicos cuando realizan ese tema de terapias. Entonces, ya sabemos que eso nos va a ayudar a mejorar el autoestima, la satisfacción y el sentimiento de logro. Muchas veces también ayuda grandemente a mejorar los temas de frustración, ira, a tener responsabilidad, porque vas a tener que ver el biohuerto, vas a tener que ver pues el huerto, este huerto terapéutico me va a ayudar ya a mí también a tener responsabilidades en base a cuándo tengo que echarle agua, cuándo tengo yo que quitarle las hojas secas, cuándo yo tengo que cambiar de repente o cuándo tengo que cambiar de tierra, cuándo le tengo que poner abono a mi planta y eso ayuda pues a mejorar estos procesos, ¿no? Cognitivos. En lo social, por ejemplo, ayuda en el aumento de la interacción social, porque se recomienda que este tema de huerto como terapia sean con otras personas, ¿no? En el caso de instituciones de salud, ¿no? Y esto pues va a hacer que haya mayor interacción social, la cohesión del grupo y la conversación, y esto va a estimular los patrones saludables del funcionamiento social. Exacto, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver. Muy bien, sus aportes están participando constantemente. Miren ustedes, en una investigación, bueno, en un informe, me interesó mucho este informe práctico de terapia hortícola en un hogar de enfermería en Japón. Miren ustedes lo que decían, ¿no?
te dan satisfacción floral, es emocionante. Claro, imagínense. Yo a veces estoy pendiente de cómo están florando mis plantas. Y ahí les preparo y comienzo a leer. ¿Qué hago? Yo me pongo a investigar, ¿no? ¿Qué hago cuando mi planta tiene eso? Y comienzo a buscar la información y comienzo a ver qué tipo de planta tengo y comienzo a ver cada cuánto tiempo el tema del regado, qué le tengo que echar a la planta. Esos son puntos importantes que es necesario también conocerlos para poder tener una planta, ¿no? Ujú. Miren, en este informe práctico de terapia hortícola en Japón, eh, hicieron un estudio y separaron a tres grupos. Y les hicieron hacer la terapia hortícola, pero separaron en tres grupos. El grupo uno era de pacientes autosuficientes y sin demencia. En el grupo 2 eran pacientes con afasia o con parálisis. Y en el grupo 3 eran pacientes con demencia. Entonces, habían hecho ese estudio, identificaron que al término de este estudio, de este informe práctico, por eso que le llaman así, el grupo uno, la mayoría de estos pacientes estaban muy motivados y muy comunicativos. Imagínense ustedes. ¿Qué mejoraron? Las habilidades de comunicación. En el grupo 2, la mayoría de estos pacientes mostraron una mejora en qué cosa? En la confianza en sí mismos y en la realización personal. Las habilidades del propio autoconcepto mejoraron grandemente en este tipo de pacientes. Grupo 3, con demencia. Mostraron mayor capacidad de atención y mejoraron las habilidades de comunicación. Entonces aquí se mejoró la capacidad de atención. Y este es un estudio pues que lo han hecho en grupos diferentes. Un grupo que no tenía ningún tema de desequilibrio de salud mental. Tenemos a un grupo que tenía una fase de parálisis y el otro grupo con demencia. Y miren cómo en los tres grupos hubo mejoramiento, ¿no? De las habilidades de comunicación, del propio autoconcepto y de la mejor, la capacidad de la atención. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y poder entender que este tema de los biohuertos ayudan, colegas, grandemente en el tema de la salud mental. Y yo pido que lo practiquen para que vean que verdaderamente eso te ayuda a mejorar y te ayuda a estimular, ¿no? A la mente. Muy bien, dan alegría, levantan el ánimo, ¿no? Pero también es importante gestionar el tiempo, estimados colegas. Tienen que definir una rutina diaria. Ojo, no solamente para el tema de el huerto terapéutico, sino también para tú como persona, para que esto te ayude a tener una estabilidad emocional, ¿ok? El aseo y higiene personal también es importante, estimados colegas. Muchas veces por el hecho de estar en casa, todo el día andamos con pijama. Y este es un grave error, porque es necesario que te pongas un atuendo de repente más ligero, pero que no, tú no puedes estar en ese contacto de estar con pijama, es como que sigues en tu cama, ¿no? Utilizar plataformas y aplicaciones digitales también. Acá puedes intercambiar, puedes hacer una videoconferencia y puedes hablar, oye, ¿qué plantas, qué semillas has plantado hoy día? ¿Cómo va tu planta? A ver, muéstrame la foto, qué está pasando? ¿Cómo está? Y puedes incluso dar orientaciones acerca de ello. ¿Ok? E intentar hablar de temas variados también, ¿ya? No podemos estar enfocándonos solamente en un punto, sino tenemos que hablar de temas variados. Y cuando entres a tu biohuerto, conoce cada planta, cada semilla que plantas, identifica cada proceso, eh, identifica todos los colores que vas a tener en este biohuerto, consume la alimentación como alimento aquellas plantas que tú has sembrado. Ojo, es importante también cuidar la alimentación. Planificas tu menú con antelación, en ese tema de pandemia que estamos viviendo. Escucha música, también es importante, porque esto pues también hace que expresemos nuestras emociones. Muchas veces comenzamos a cantar y no nos damos cuenta que la otra persona te está escuchando y comenzamos, ¿qué cosa? A mostrar esas emociones que las tenemos guardadas.
E imagínense, canto, tengo mi biohuerto, hago la danzoterapia, tengo un coaching que me pueda ayudar. Entonces, prácticamente tienes un estilo de vida saludable en la salud mental, ¿no? Y busca actividades manuales. Y justamente el biohuerto es una actividad manual que nos ayuda grandemente. Muy bien, estimados colegas. Hemos terminado esta parte del tema de biohuertos. Espero que la idea de hoy era justamente darles a conocer qué es esto, ¿no? Porque poco a poco vamos a ir desarrollando ya temas más específicos, por ejemplo, el biohuerto en pacientes con esquizofrenia, el biohuerto en pacientes con depresión, qué tipo de planta puedo para este tema de depresión, qué me va a ayudar. Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo, ¿no? La idea era prácticamente darles a conocer esto que se conoce en otros países de muchos años, pero que nosotros todavía no lo conocemos y que es importante que también nosotros aprendamos un poco de ello. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de ello. Sería importante también escuchar, bueno, leerlos, ¿no? A ver, ustedes qué opinan de los biohuertos, qué opinan ustedes de ello, ¿no? Lo que dice alguien, Marlena, él tiene razón, ¿no? Genera curiosidad, responsabilidad, ¿no? Porque como el regado, abonado, esperan que sus plantas florezcan y den frutos definitivamente, ¿no? ¿Qué más me dicen? Mira lo que dice Ari Suri, que para ella, por ejemplo, nos decía de que el tema de las plantas fueron parte de la terapia para los pacientes que subieron de COVID, ¿no? Miren, miren qué importante es eso, ¿no? Entonces, es un tema nosotros que tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo sé que el Hospital Hermilio Valdizán, por ejemplo, eh, ha inaugurado incluso un taller de biohuerto, ¿no? Que se llama Vida Feliz, si no me equivoco, que sí, que justamente esto les sirve, ¿no? Para prácticamente identificar ciertas terapias alternativas que ayuden básicamente al tema de pacientes, ¿no? Gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Rosita. Gracias, gracias, Marisol. Gracias, Nancy, Carmen, Quequejana. También de las plantas salen las esencias naturales, ¿no? Definitivamente. Gracias, gracias. Las plantas es una buena terapia, por lo que te ayuda a estar, bueno, te ayuda a quitar el estrés. Sí, eso lo dicen las evidencias científicas también que hemos visto ahora, ¿no? Muy bien, María, también debes tomarlo en cuenta para que de repente te sirva como terapia, ¿no? Terapia alternativa, manejo de estrés, manejo de emociones, am, aumento de la autoestima en algunos casos, ¿no? Giovanna dice que hay alegría ver cuando frota una flor de su lirio, dice, ella tiene lirios, me imagino, entonces por eso dice, ¿no? Me parece muy interesante, pero para estos momentos como terapia psicológica. Pero necesitamos crear huertos. Definitivamente, Dali, ¿no? Yo considero que deberíamos de iniciar por casa, ¿no? De repente iniciar con un pequeño proceso y a partir de ello iniciar otros puntos, ¿no? Que nos ayuden.
Gracias, gracias por sus felicitaciones, estimados colegas. Piura está presente. Magali Salas, a mí me ha ayudado mucho el tema de relajación, respiración, me ha ayudado bastante. Aquellas colegas que no se pueden inscribir porque son de otros países, cuando en el set pongan 000 para que les evidencie como número de colegio. Gracias, Marian Pinedo, gracias. Exacto, lo importante es tomar de buena manera estas terapias, lo que se llama como medicina alternativa, ¿no? Y hacer que esto ayude a mejorar nuestros procesos cognitivos, ¿no? Cognitivos, nuestros procesos emocionales. Mira, todas las experiencias que me cuentan, imagínense, la mayoría acá ya ha estado haciendo sus huertos. Talara está presente. Exacto, Verónica, también nosotros deberíamos entrar en ese proceso, ¿no? ¿Cómo interactuar con las plantas en casa y con la familia? Básicamente tenemos que hacer un rol, tenemos que explicar a la familia por qué la importancia de tener un biohuerto, que todos tenemos la responsabilidad de tener este biohuerto en casa y que vamos a hacernos responsables de que este biohuerto crezca bien y se mantenga, ¿no? Mira qué bonita experiencia nos cuenta Caribel, ¿no? Que ella, su hija se llena de alegría cuando va a llenar una plantita. Imagínense, con esto disminuimos los niveles de estrés también en los niños, ¿no? Muy bien, miren, tienen experiencias muy ricas, o sea, sí lo hacían, pero muchas veces desconocíamos que existía este tipo de terapia, ¿no? Porque regularmente no es muy conocida. Sí, Yuji, son terapias, ¿no? Muchas gracias, Dali, muchas gracias. Su mamá de Elizabeth Toledo tiene una miniselva, por lo tanto hay que trabajar. Perfecto, eso te va a ayudar. Miren, hasta están comentando en el Facebook que tienen hasta apio, tienen lechuga. Miren, qué interesante. Gracias, Kimberly. Entonces, son temas, colegas, que ustedes pueden hacerlo en casa. No es necesidad de gastar gran dinero y te sirve para un tema de terapia, imagínense, ¿no? Y hay evidencia científica de ello, ¿ah? No es que hemos venido a hablar de que que puede, no. Hay evidencia que indica que esto ayuda grandemente. Gracias, colegas. La Rosita me dice que en el hogar protegido los pacientes siembran en el huerto y luego lo siembran en macetas reciclables, que ellos mismos hacen y luego lo venden. Miren, sí, claro, Rosita, por ejemplo, eso es lo que he visto, por ejemplo, en Brasil. Plantan, hacen que florezca muy bonito y prácticamente venden este tema de sus plantas, ¿no? Sí, sí he visto, y los mismos pacientitos ganan su dinero. Allá tú vas a ver, por ejemplo, he visto centros de salud mental donde tienen sus biohuertos y venden, los mismos pacientes venden sus plantas, los siembran y les pagan a ellos, ¿no? Gracias, gracias. Chiapas. Muy bien, perfecto. Doris, plantas de sombra, ¿sí? Eso te recomiendo, plantas de sombra. Rosa, me imagino que tú vivirás esto día a día, ¿no? Con tu tema de tener y ver cuál es la mejora de estos pacientes que tienen sus biohuertos.
Perfecto. Miren, hasta limón tienen, ¿ya ve? Miren, hasta palta, piña, camote. Miren, imagínate todo lo que las colegas hacemos. Y miren, miren todo lo que las colegas tienen, ¿no? Y eso les ha ayudado grandemente en esta pandemia, me imagino. Hoy justo tocó regar. Perfecto. Guanábana, rosa, orquídeas. Entonces miren ustedes que este ha sido un tema muy bonito donde hemos podido tocar, ¿no? Ciertos temas acerca de este huerto terapéutico que ayuda grandemente, ¿no? Y más aún las plantas medicinales. Rosita nos dice que es feliz con ello. Perfecto, Rosita. Muy bien, colegas. Las plantas dan vida, paz, perfecto. Y si eso te ayuda grandemente a mejorar tu estado de ánimo, a aumentarte la autoestima, a disminuir tu nivel de depresión, a disminuir tu nivel de estrés, una terapia excelente que estás tomando. ¿Ya? ¿Ya? Está bien, Betty, perfecto. Exacto, Isa. Ahí está la Isa. ¿Qué dice la Isabelita? A ver. Claro, Isabel, sí, sí, imagínate, con las plantas. Ujú. Entonces, hoy en día le tomamos importancia a nuestras plantas, ¿no? Que eso también va a servir como un tema de terapia, ¿no? En la salud mental. Ahí ya nos ha dicho Rosita, que también es mi colega, es especialista en salud mental. Ella tiene su biohuerto en el lugar donde labora. Valdizán también tiene un biohuerto, ¿no? Que me imagino que, ¿cómo estará en esta época de pandemia? Me imagino que también ha sido parte del tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Sí, Soledad, y entenderás que el tema de bonsai es bastante, es un poco un tema bastante, de bastante cuidado, ¿no? El bonsai. Exacto, Edgar. Ujú. También, Olga, perfecto. Mira, eso es biología, perfecto, Verónica, muy bien. Muchas gracias, estimados colegas, muchas gracias. Cuidar las plantas, muy bien. Para lograr energía y satisfacción, como dice Dora. Muchas gracias, colegas. Entonces, yo pienso que cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, ustedes me pueden agregar a los números que aparecen en la pantalla. Me agregan, tengo mi fanpage personal, pueden ustedes agregarme ahí y yo ahí publico todas las ponencias que tengo. Ya dentro de poco voy a comenzar a actualizar ciertos puntos para que ustedes lo puedan ver. Y el Consejo Regional pues sigue capacitando a las colegas para seguir empoderando, para seguir brindando un conocimiento que ayude a la colega a mantener su mente ocupada, que ayude pues a la colega que en estos temas de pandemia no podemos seguir pues creándonos cosas negativas, ¿no? Apurímac, perfecto, saludos a Apurímac, perfecto. Todas tienen su biohuerto, miren, ¿ve? Tienen orquídeas, tienen paltas, tienen piñas, tienen aromáticas. Perfecto, y eso está bien, estimados colegas. Papaya, miren, tienen casi todos, o sea, tienen sus biohuertos excelentes. Qué bueno. Muchas gracias. Muy bien, colegas, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, y sigan la página del Consejo Regional porque allí van a aparecer todos los cursos que tenemos durante toda esta semana
¿ok? Para recibir la constancia de este curso, tienes que ingresar al link terminando la sesión. Puedes ver el link dentro de de estos mensajes, ¿ok? O si no, ahorita también en la parte inferior está el link. Tú puedes ingresar al link y automáticamente te direcciona para que te den tu constancia de participación por parte del Consejo Regional. Muy bien, colegas, yo me despido de ustedes. Cualquier consulta, cualquier duda, tienen mi número personal y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.